La Iglesia Cristiana Montetabor los saluda. Hoy domingo 12 de diciembre del año 2021, seguimos gozándonos, sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. Seguimos gozándonos, deleitándonos, escudriñando la palabra del Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y nos dejó el mejor manual de vida, que es su palabra escrita. Nos dejó el mejor manual de vida, te repito, que es su palabra escrita. No lo que dice el uno y dice el otro. Lo que está plasmado en la palabra de Dios, inspirada por su santo y poderoso Espíritu. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Grande es su nombre, poderoso es su nombre. El libro de los Hechos es un libro bien especial, bien interesante. En el capítulo 9 del versículo 32 en adelante, nos muestra cómo Dios utilizaba a los discípulos en sanidades y en milagros. Y vemos como contexto de lo que vamos a compartir hoy, cómo el apóstol Pedro era utilizado por Dios para sanar. Dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En este contexto hay una enseñanza tremenda. La obra, el milagro, la sanidad, la liberación, la bendición de prosperidad, la santificación, la hace el Señor, no la hace el hombre. No la hace el hombre. En este caso, la sanidad de Eneas no la hizo Pedro. Pedro fue un instrumento de Dios para sanar a este hombre, postrado, paralítico, hacía 8 años. Y Pedro lo dice, recuerda lo que él dice, Eneas, Jesucristo te sana. Ojalá la iglesia moderna tuviera esa convicción clara. El milagro lo hace el Señor, no nosotros, no el apóstol, no el profeta, no el gran pastor, no el gran evangelista, no. Si sucede algo a través de nosotros es por la misericordia de Dios que nos utiliza para bendecir a otras personas. Y en ese contexto donde Pedro era utilizado grandemente por Dios, dice el versículo 36, que había entonces en Jope era una ciudad, un lugar geográfico, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dice la Nueva Traducción Viviente que esta mujer ayudaba mucho a los pobres, hacía buenas obras, hacía obras ayudando a muchas personas. Dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Enfermó y murió. Alguien diría, esa es la ley de la vida, enfermarse y morirse. Bueno, en parte sí, tiene razón. Nosotros los cristianos no morimos, nosotros seguimos. Nuestro cuerpo físico, quizás, pero nuestro espíritu sigue viviendo y nuestro cuerpo físico también será glorificado, pero ese no es tema de este sencillo mensaje. El versículo 37 decía que esa mujer, Tabita, enfermó y murió. La arreglaron después de lavada y la pusieron en una sala, ya ustedes saben cómo es un velorio. La lavaron y la colocaron en una sala. Y dice el versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, de donde estaba Pedro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Parece que un hombre no era suficiente, por si acaso había que convencerlo, le enviaron 2 hombres. No tardes en venir a nosotros, le mandaron a decir a Pedro. Quizás ellos escucharon de que Pedro, de alguna forma, escucharon de que Pedro había sanado a Eneas, ese hombre paralítico, 8 años. Y ellos, al morir esta mujer, Tabita, llamaron a Pedro para que viniera a ellos. Y dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro dispuesto donde lo llamaran, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. Tremenda situación. Pedro acababa de sanar a un paralítico. Y muere una mujer y lo llevan a la sala y ahí está el cuerpo de ella, muerta. Y dice además que le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y aquí hay una enseñanza tremenda también. Había mujeres llorando, resignadas a lo que había sucedido.
resignadas a la muerte de esta mujer que era buena, que ayudaba a muchos. Ellas se resignaban y recordaban los vestidos, las túnicas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pero ellas estaban resignadas, habían aceptado la situación, Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y en el versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y esta es una porción bíblica que la hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué Pedro sacó a todos? Él los sacó porque había algo que nosotros debemos entender y aprender hoy. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Había muchas mujeres, muchas viudas, muchas personas en ese momento que habían aceptado la circunstancia, la situación de la muerte de Dorcas. Y Pedro la saca. Parece que esas mujeres podían ser un obstáculo en la fe que necesitaba Pedro en él y a su alrededor para que se hiciera un milagro. Dice, levantándose, dice Pedro, el versículo 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. La fe puede cambiar las circunstancias. Pero ¿cómo me dice usted eso, pastor, si la mujer está muerta? Ya la lavaron, ya la arreglaron, ya la colocaron en medio de la sala. No sé si dentro de un ataúd o cómo se usaba en ese momento o envuelta en algo. Pero dicen que Pedro sacó a todos y se puso de rodillas y oró. La oración tiene poder. La fe tiene poder. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice que la fe mueve montañas. Y Pedro, por alguna razón, sacó a todos los que estaban ahí. Quizás pensaba él, estos me estorban con su incredulidad. Ya resignándose a que ella murió, ya resignándose a que la circunstancia se dio, ya resignándose y recordando el pasado como si más nunca la fueran a ver. Lo sacó a todos. A veces nosotros nos resignamos y aceptamos las circunstancias, sean de situación económica o matrimoniales o familiares o sexuales, y parece que nos sentamos a llorar sobre eso. Pero Dios tiene el poder, porque nuestro Dios es poderoso de cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias para bendición de nosotros. Debemos creerlo y debemos, como Pedro, doblar rodillas y orar y pedir. La palabra dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón a los que nos deleitamos en Él. Quiero repetírtelo. Él concede las peticiones de nuestro corazón a los que nos deleitamos en Él, en Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. E independientemente de la potestad y de la voluntad de Dios, nosotros debemos hacerlo. Debemos orar, clamar, aunque parezca un imposible para la mayoría de la gente. ¿Para qué va a orar Pedro si ya Dorcas murió? Ya Tabita murió. Ya las viudas están llorando hace rato. Dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y el milagro sucedió. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. El milagro había sucedido. ¿Y qué hizo Pedro? Sencillamente había doblado rodillas, había creído en su Dios todopoderoso y había orado. Aquel mismo Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que había sanado a Eneas, ese hombre paralítico, durante 8 años paralítico. Ese mismo Dios, Pedro tenía la fe de que tenía el poder de levantar, de sacar de las garras de la muerte a esta mujer. Pedro sabía que él tenía el poder. Si lo hacía o no lo hacía, era potestad de Dios. Pero Pedro debía orar e interceder y debía quitarse de encima toda esa maraña de gente incrédula que no lo ayudaba en su fe, que creaban un ambiente de dolor, de resignación, como si no conocieran que Dios puede cambiar las circunstancias, toda circunstancia. Y nosotros debemos pedirlo, que Él las cambie para bendición de nosotros. Y en Él está la potestad de hacerlo o de no hacerlo, Tabita, levántate.
Tremendo eso. Y ella abrió los ojos. ¿Ustedes se imaginan eso? Ya en la sala de su casa con toda esa gente que Pedro había sacado, quizás asomada por las ventanas o quién sabe por dónde estaban viendo. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Después que el milagro sucedió, él llamó a esas mujeres que estaban llorando y llorando, resignadas a la muerte de Tabita, que era recordando los vestidos que hacía Tabita, esto y lo otro, como sucede quizás hoy en día. Pedro, dice el versículo 41, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio, dice la palabra de Dios, en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La palabra da detalles de dónde se quedó Pedro. Pero el Señor quiere enfatizar hoy a ti y a mí que tenemos un Dios de poder y no lo debemos olvidar. Él puede utilizarnos para grandes milagros si es su voluntad perfecta y agradable. Nosotros debemos atrevernos a creerle a Él, debemos atrevernos a orarle a Él, debemos atrevernos a postrarnos de rodillas ante Él como lo hizo Pedro. Me gusta cómo Pedro en el versículo 34, Pedro le dice a ese hombre, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Y yo puedo decirte hoy también, Jesucristo te sana, Jesucristo te salva, Jesucristo te prospera, Jesucristo te liberta, Jesucristo te santifica. Puedo recordarte que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y en su nombre debemos creer, atrevernos a hacer milagros. O mejor, atrevernos a creer que Dios puede hacer milagros a través de nosotros. Nuestro Dios puede cambiar las circunstancias, aunque ya el cuerpo de esa mujer había sido lavado, arreglado, quizás maquillado y colocado en la sala de la casa. Eso no fue impedimento para Dios, eso no fue impedimento para Pedro. Pero sí es verdad que por alguna razón Pedro oró hincado de rodillas, habiendo sacado a todos. Hay algo en el ambiente espiritual cuando nos rodean personas que no son de fe, cuando nos rodean personas incrédulas, cuando nos rodean personas temerosas, cuando nos rodean personas que no conocen de Dios. Hay algo en el ambiente espiritual que es desfavorable. Por eso Pedro sacó a todo el mundo, sacó a todos y se quedó él. ¿Y qué hizo? ¿Palabrarear o hacer un espectáculo? No, sencillamente dice que Pedro se puso de rodillas y oró. Así de sencillo. Nuestro Dios es un Dios de poder. Dispongámonos nosotros a que Él nos utilice. Si tú no has conocido a Dios o te han enseñado un Dios que no es el Dios de la Biblia, hoy es el momento de recapacitar. Hoy es el momento realmente de reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Hoy es el momento de reconocer que Jehová de los ejércitos, Dios Padre, lo envió para dar la salvación al mundo, a todo aquel que en Él cree. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy es el momento para recibir la bendición del Espíritu Santo, para que more en nosotros. Hoy es el momento para entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo quiero recordarte en este sencillo mensaje que nuestro Dios tiene poder para sanar un hombre 8 años paralítico, sí, y mucho más. Para resucitar una mujer muerta, lavada, maquillada en la sala de su casa, sí, tiene ese poder y mucho más aún, si es su voluntad perfecta y agradable. Hoy, este domingo, reflexionemos en el poder de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo de predicar la palabra de Dios porque es poder de Dios. Sin espectáculos, sin luces, sin un show, no. Pedro simplemente se dobló de rodillas y oró a su Dios. Y su Dios hizo el milagro. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Espero que hoy tomes la decisión correcta de rectificar tu camino en cuanto a tu relación con Dios o de abrirle tu corazón a Dios para recibirlo por primera vez. Él es un Dios de amor y de misericordia. Él es un Dios
bueno y Él es un Dios poderoso. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.